Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Diego Muñoz, haremos un repaso de su vida, de su carrera, todo lo que ha hecho en estos años y también los proyectos que tiene a futuro. Gracias por acompañarnos. Un gustazo. ¿Cómo anda? Reencontrarnos acá en esta casa. Totalmente. Hemos tenido posibilidad de trabajar juntos hace ya muchos años. ¿Sí? Bueno, Diego, hablemos un poco de tu niñez, para arrancar desde un lugar. Una niñez que estuvo marcada por tener un papá famoso, sí, un papá relator de fútbol en un momento de gran auge en los medios de comunicación, donde tu padre de verdad que tenía una popularidad impresionante, pero que también a vos te generaba un faltante en tu casa durante mucho tiempo. ¿Cómo viviste esa etapa? Sí, yo 2 por 3 le cuento a mis hijas cuando alguna persona me reconoce en la calle o algo, se queda medio impactada. Yo le digo, famoso era el abuelo, porque mi viejo no podía salir a la calle. Fue, la verdad, una niñez muy feliz. Yo me crié viendo cómo mi viejo se desarrollaba profesionalmente y acompañándolo a todos los lugares. Mucho de lo que soy hoy obviamente tiene que ver con esa historia. Yendo a la cancha, acompañándolo. Sí, a la cabina vas desde todos que los fines de semana, uso razón. Sábado y domingo siempre. Cuando no tenía clase lo acompañaba al programa, él hacía en la noche en Radio Oriental primero y en Carve después. Entonces, claro, fue toda una cuestión bastante lógica que decanté en esto. Y por otro lado pasaba eso. Es muy difícil de entender hoy, pero mi viejo se iba 20 días a un viaje y yo hablaba cada 3 días con él. Claro. Iba a la radio, cuando terminaba el partido me conectaban para que con mi vieja y mi hermana habláramos con él. No era como ahora. Entonces, esa situación también en algún punto era un tanto traumática. Cumpleaños, fechas importantes con mi padre. Sí, porque te ha pasado de casa, de estar cumpleaños con tu viejo afuera. Totalmente. Y eso obviamente que repercutió capaz que negativamente, independientemente de que después seguiste el camino. Capaz que podrías haber dicho, como me pasó esto, no quiero... No, pero en realidad no es que lo sufrí, claro, en ese momento me dolía, me daba cosas. Pero no era un padecimiento. Yo creo que el viaje que por ahí más me costó fue, yo tenía 11 años y él se fue con mi mamá al Mundial de México. Estuvieron 40 y largo de días, yo me quedé con mi abuela y con mi abuelo, los padres de mi mamá, que eran mis segundos padres, que era mi casa esa. Pero en algún punto era difícil. Recién había teléfono en las casas. Fueron situaciones que también te van marcando, te van enseñando cosas. Yo no me puedo quejar de nada de lo que yo viví en la infancia, porque la pasé muy bien, disfruté mucho. Y ya que los mencionás a ellos, a tus abuelos, que te he escuchado mencionarlo en varias notas, estoy preparando esta entrevista, fueron re importantes para vos. Tu abuelo fue todo para vos, mi abuelo Ede y mi abuela Lidia, que eran los papás de mi mamá, vivían a 20 metros de mi casa cuando yo era niño, y fueron todo, absolutamente todo. Mi abuelo me enseñó a manejar, a hacer asados, a jugar al truco. Era la época de, yo soy muy viejo, había apagones programados, entonces cuando venían los apagones preparábamos qué hacer. Con un primus poníamos para hacer unos panchos, jugar a las cartas o a la lotería. Nada, mis abuelos maternos fueron lo más grande que yo tuve. Tuviste esa posibilidad de tener abuelos bien presentes, está bueno eso. Claro. Bueno, se fue dando tu vida, en un momento casi te vas para el tema del fútbol, ¿no? Es más, estuviste como futbolista. Sí, en realidad yo quería probarlo, jugaba en baby fútbol cerca de mi casa, en el Urreta, acá cerquita. Cuando terminó el baby fútbol nos fuimos con unos cuantos compañeros a Central Español y ahí jugamos también un par de años. Pero la verdad ¿sentías que la presión justamente por... No, yo no sentía ni la pasión por ser futbolista, necesaria, imprescindible. Y tampoco sentía, que esto yo creo que también es una buena parte de la explicación de por qué muchos no llegan, la necesidad de padecer tanto como hay que padecer en juveniles para llegar a ser futbolista. Claro. Yo no tenía la necesidad de hacerlo. Y eso te va condicionando, que vos llegues
me pasaba, Central ponía lo máximo, Central, pero el agua estaba fría, las canchas quedaban lejos, te ibas cansando. Totalmente. Y yo tenía que convivir con el estudiante, no había chance de que yo dejara de estudiar, no había forma de que en mi casa eso ocurriese. Y entonces era muy difícil. Era terminar 6, 7 de la tarde de entrenamiento, llegar a preparar un escrito, terminar muerto el día. Bueno, te vas cansando un montón de situaciones. Cuando había que decantarse, entraba a quinto de liceo y claro. fue por ahí. ¿Y cuándo fue que quisiste irte a Buenos Aires a estudiar como actor? ¿Eso Segundo de facultad. Ah. Yo entré a la Católica, hice primero. ¿Hiciste comunicación? Sí, hice primero. Para entrar a la Católica había un examen de ingreso todavía. Y en el 94 yo me fui al Mundial de Estados Unidos y estuve como 2 meses. Y cuando llegué tenía algunas materias que me habían quedado para atrás por el periodo de exámenes de julio. Y no los di, y cuando estaba encarando esa parte del año dije, bueno, me voy a estudiar a Buenos Aires teatro. Y me acuerdo que lo planteé en la mesa familiar y no hubo chance. No tuviste posibilidad. No, 2 segundos y medio y se desbarató la posibilidad. ¿Pero es como un pendiente en tu vida? Ah, ahora no. ¿Pero qué te atraía de Y eso? Porque bueno. en realidad digo, es como difícil asociarte con el tema del actor. Pero capaz lo que pasa es que al final uno termina siendo Sí, hay parte. algo Vos medio te ponés, te artístico también en enfrentás esto. en una cámara, Sí. te enfrentás a la gente, comunicás, hay como puntos de contacto, más allá de las diferencias notorias. Pero bueno, en ese momento a mí me había dado por probar, no sabía si me gustaba, si no me gustaba, tenía la sensación de que me podía ayudar a crecer desde todo punto de vista, ir a Buenos Aires y estudiar y aprender y empezar a ver qué tal. Y fue una situación que me pasó por la cabeza y se me fue tan rápido como se lo planteé tuviste chance. en la mesa familiar. Bueno, seguiste con comunicación, te recibiste y ahí comenzaste a trabajar ya también desde antes. El Sí. hecho también de ser hijo de Carlos Muñoz te abrió algunas puertas dentro del periodismo deportivo, tal vez. Obvio, eso me parece que es una obviedad. Yo cuando empecé facultad empecé a hacer un micro de divisiones juveniles en Deporte Total, que en ese momento estaba en Canal 10. Y eso obviamente lo empecé a hacer porque era el hijo del dueño del programa. No hay mucha vuelta en esto. Yo siempre digo que negar eso es negar lo obvio. Y por otro lado, esa puerta que te abre ser hijo de alguien famoso, también te exige más porque la gente con toda lógica mira y dice, este está ahí por ser, claro, por el apellido que tiene y no por la capacidad. Entonces, sí, vos estás verdaderamente ante una disyuntiva de demostrar si tenés capacidad o no. Y yo lo que traté siempre fue de, más allá de que la gente pudiese estar de acuerdo o no con lo que yo dijese, tratar de demostrarle que había una preparación atrás, que había un sostén, más allá del apellido que me daba la posibilidad de trabajar en totalmente. Y la televisión. continuidad te avala, en definitiva. Nadie pasa 20 o no sé hace cuántos años hace que son está más, trabajando. podés creer. O 30 años trabajando Ni por ser hijo pensar, de... Pero son 31 años. Bueno, por eso te digo, en definitiva también eso es lo que hace que, bueno, que se avale solo. El tiempo a veces siempre ayuda. Siempre me parece que acomoda todo en su lugar, es una reflexión mía. Pero volviendo un poco a tu historia, en un momento en el periodismo tuviste que tomar también decisiones sobre en qué vereda ponerte, pararte, y eso también te cerró algunas puertas y te abrió otras tal vez, o te hizo recapacitar y aprender cosas. Sí, claro. Yo creo que es el periodo de mayor aprendizaje mío, seguro en el periodismo y tal vez en la vida. Y yo lo hice convencido, cada paso que di lo hice convencido del paso que daba y consciente de las consecuencias que esos pasos iban a tener. No me arrepiento absolutamente nada. Sí sé que hoy, en perspectiva y con muchos más años, tal vez ciertas batallas que di las hubiese tratado de dar de otra manera, pero uno no elige ni dónde está, ni en qué vereda se para. Hay veces que tenés que afrontar lo que te toca, estás convencido de algo, yo lo hice desde el primer momento convencido, y creo que también me templó como persona, me dio ante la gente
la posibilidad de que se valorara la postura que yo estaba teniendo. Y hoy en día te diría que para ser quien soy desde lo periodístico, no sería el mismo si no hubiera tomado las decisiones que tomé a fines de los 90. Hoy de repente lo harías de una forma distinta, pero no estás arrepentido de haberlas tomado. O lo haría de una manera distinta, de repente elegiría las batallas a dar, las daría de otra manera, me expondría menos, razonaría más los pasos, trataría además de entender algunas cosas del otro lado que a los 20 y pico no las entendés. Pero bueno, hoy pasaron 23 años de ese pibe que se daba contra la pared y la veía de frente, y cuanto más dura era, más le gustaba encararla. Pero bueno, cero arrepentimiento. Sí, creo que todos en la vida vamos creciendo y vamos viendo la forma de actuar de cuando era más pibe. Totalmente. Y en ese sentido creo que hay cuestiones que de repente desde otro lugar hoy las veo en perspectiva y diría que las habría hecho de otra manera. Hoy no estás relatando, pero relataste durante muchos años. ¿O estás relatando? No, hoy estoy comentando en ESPN, sí. ¿Y extrañás el relato, que es algo tan identitario en tu familia y que de repente hacías de chico? No, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta mucho comunicar. Yo creo que los lugares que uno va ocupando, los termina ocupando por algo. Ocurre algo que te posiciona en ese lugar. Yo cuando entré en ESPN en el 2015, entré a ocupar un lugar en un programa llamado Hablemos de Fútbol, los viernes de noche. En el 2016 pasó a ser 2 días y el canal me planteó que empezara a comentar. Y no tenía dudas de que había que decir que sí, había que tomarlo y había que tratar de ser el mejor comentarista dentro de lo posible. A mí me gusta siempre afiliarme al principio de ser la mejor versión de uno mismo. Después la gente valorará si le gusta más el comentario de uno o de otro. Bueno, pero eso es la vida misma, claro. Pero ser la mejor versión de uno mismo. Y trato de hacerlo a diario. Hoy me toca a veces comentar, a veces estar en la cancha, y cada vez que voy a trabajar en un partido, lo que trato es de hacerlo de la mejor manera. Relator sí, relator fue durante muchos años a partir de una situación que se dio con mi viejo, que no podía relatar, y yo agarré el micrófono y de arrebato empecé a relatar. Para salvarlo a él en un momento que la voz no le daba. No le daba, terminaba el primer tiempo de un partido y no podía más. Después se dio cuenta con los estudios que en realidad tenía un tumor en la garganta. En ese momento no se sabía. Y me dio la sensación de que lo único que a él podía hacerlo sentir un poco mejor para sobrellevar la situación que estaba viviendo era que yo le dijera: viejo, yo te cuido el lugar. Y agarré el micrófono y empecé a relatar. Y después de eso se abrió una puerta que durante 10 años casi la tuve abierta, que fueron las transmisiones en la radio, las transmisiones en 180, que me permitieron ir a un mundial, a una Copa América, y hoy toca lo que toca y estoy feliz de la vida. ¿En qué te cambió la paternidad, la llegada de tus hijas? Y bueno, capaz un poco lo que estábamos charlando hoy, de qué cosas harías vos a los 20 y pico y no harías a los 40 y tantos, justamente. Porque vos te das cuenta quién sos, qué tenés atrás, cuáles son tus responsabilidades. No hay sensación más emocionante en el mundo que ver nacer a tus hijos. Y no estoy diciendo ninguna novedad, pero por supuesto que cuando te empieza a caer la ficha de las cosas que tenés por delante ahora, con gente que está creciendo al lado tuyo, y que vos sos el referente. Claro, eso te iba a decir, que en definitiva también ve lo que vos hacés. Totalmente. O sea, sos un referente desde la acción más que desde el discurso. Totalmente. Y en ese sentido,
el hecho de tratar de ser un poquito mejor cada día, asumiendo los errores, las situaciones que después te das cuenta de qué necesidad tuve de decir esto. Y bueno, es crecer, es ser padre, claro. Es un título que para el que uno no estudia nunca y que solo con el día a día va aprendiendo qué hacer. 10 y 13 tienen. Exacto. ¿No? O sea que ya están llegando a la preadolescencia. Sí, una claro. ya casi en la adolescencia. Juana, ¿no? La más grande, sí, bueno, cumple 14 este año, bueno, o sea que ya está instalada totalmente. ¿Y cómo lo llevas eso? Bien. Ahora se fue a Bahía Blanca a jugar un campeonato, ella le juega al hockey y fue representando a la selección uruguaya, un sub-14, y fue la primera vez que se fue 5 o 6 días de casa sola sí. Sobrellevando ese trago en el momento en el que empezó a salir el ómnibus, viendo claro. que se alejaba, pero es parte de la vida. Totalmente. Es soltando la mano. Bien. Obviamente que estás con muchos desafíos, como decíamos, a nivel profesional, pero también el tema de la escritura ha estado bien presente a lo largo de tu carrera profesional. Tenés 3 libros. 3 libros. En realidad 2 escritos por mí, uno coautor con Emiliano Seca. ¿Y qué encontrás en esa faceta como periodista? ¿Por qué te gusta escribir y qué desarrollás distinto a lo que desarrollás en otros lenguajes televisivos? Y lo que pasa es que la televisión es la instantaneidad, vos tenés que comunicar rápido, tenés que ser veloz, tenés que tratar de decir algo que quede en la gente, pero se va. La radio es el medio de comunicación por excelencia, si querés, porque ahí vos generás toda una atmósfera con el que te escucha del otro lado, una ida y vuelta muy particular que no sea ningún otro medio de comunicación, pero también el papel, el libro queda. Y ¿genera más responsabilidad? A mí la responsabilidad me la genera poner un tuit. Digamos, en ese sentido yo no hago una discriminación. Cuando uno es periodista en lo que encare y tiene ciertas responsabilidades a asumir en el medio en el que esté. Lo que sí plantea un desafío mayor, enfrentarte ahora a la computadora, a la hoja en blanco y decir, ¿cómo empezamos acá? Claro. ¿Cómo escribo yo 200, 250 páginas? ¿Cómo hago? Pensar el libro, calibrarlo, el último que fue el de Nuestra Generación Dorada. Además, me permitió viajar a entrevistar a los jugadores, a los destinos en los que estaban en ese momento. Entonces, es como que todo va siendo una cosa muy disfrutable de hacer. Estuviste en la elite del fútbol mundial, ¿no? Estuviste en el Barça entrevistando a Suárez, a Cavani. Sí, claro, estaba en el PSG Cavani, en el Atlético de Madrid Godín, Fede Valverde estaba en el Deportivo de La Coruña, claro. Y también estuve. Y bueno, es eso, es lo desafiante. Y el maestro también. El maestro y Josema Jiménez. Era muy desafiante, era tratar de... Porque además yo me permití para el tercer libro el desafío de tratar de contar ciertas experiencias mías dentro de la entrevista o dentro del capítulo. Claro. ¿Qué decía Godín? ¿Qué decía Suárez? ¿Qué decía Cavani? Sí, pero también cómo yo iba en el tren a ver a Suárez o cómo yo preparaba la entrevista con Cavani o cómo yo llegaba a La Coruña para entrevistar a Valverde. Entonces, tratar de ir jugando con eso, con ser un turista en París y después un periodista que entrevistaba a Cavani. Y era desafiante y era lindo de hacer. Y la verdad es que yo creo que, eso sí estoy seguro, no hay una satisfacción mayor, o por lo menos yo no la he sentido como profesional, que tener el libro en la mano y que sea tuyo. Claro, debe estar buenísimo. Eso de, a mí me falta plantar el árbol. Claro, ya hijos tenés 2, el árbol tenés 3, bueno. Libros 3, árbol todavía no. Perdón, árbol ninguno. ¿Tenés ganas de escribir algo más? ¿Estás con alguna idea o no? En realidad sí, hay un montón de cosas que me dan vuelta, pero no, en este momento nada concreto. No hay nada concreto.
También te paraste, eso de pararse un poco en las veredas, que es algo que de repente está como en vos y de forma bien genuina. Te paraste un poco en la vereda de defensa del maestro cuando se fue de la selección y hubo muchas críticas por parte tanto de colegas como bueno de gente común, ¿no? Yo, más que pararme en una vereda, lo que pasa es que en redes sociales es muy difícil poder desarrollar un concepto. Entonces, es lo que vos decís en 280 caracteres y chau. Yo lo que siempre traté de explicar, y fue mi pensamiento, y hasta el día de hoy, es que Uruguay hoy está donde está por lo que hizo Tavares. ¿Que debería ser eterno? Por supuesto que no. ¿Que debería haber sido cuidado de otra manera? Por supuesto que sí. Entonces, desde ese lugar yo creía que lo que Tavares le había dado a la selección era demasiado importante como para tratarlo como a un técnico más. Para mí se había ganado un respeto. Yo tuve la posibilidad en estos años de cubrir mundiales y Copas de América, y la verdad que ir a una conferencia de prensa de Tavares cuando jugaba la selección uruguaya era ir a un lugar donde los periodistas de todo el mundo iban a ver al tipo como si fuese una eminencia. ¿Pero te parece que tendrían que haber esperado a la clasificación? No, a las cosas, a las pruebas me remito. Es indiscutible que salió bien el cambio. Sería un necio no asumirlo. Creo que las formas no estuvieron bien. Que no se cuidó a una persona que había hecho mucho por la selección uruguaya. ¿Cómo ves a la selección para Qatar? Le tengo una fe bárbara. Justo hoy en el Instagram estaba haciendo una serie de preguntas ahí que la gente me hacía y le respondía, y alguien me preguntó eso y yo le decía, no es favorita, pero le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe porque hay referentes que están ante su último mundial y que han demostrado un sentido de pertenencia que los va a posicionar de cara a Qatar como jugadores que van a dejar la piel por la última imagen, y porque hoy Uruguay cuenta con jugadores de nivel, de primer nivel, con Valverde y Bentancur a la cabeza, que hacen que yo crea que se puede desarrollar un fútbol muy interesante, y porque además el técnico le ha logrado transmitir conceptos claros a los jugadores, llegarles desde el punto de vista motivacional, y todo eso a mí me parece que es un cóctel que termina redundando en una gran versión de la selección uruguaya. ¿Te vas a ir a cubrirlo? No lo puedo confirmar porque la verdad es que no depende de mí. Pero tengo ganas, idea, obviamente. Tengo claro que la posibilidad está, pero la verdad es que todavía no lo sé. Muchas gracias por el tiempo y por la charla. Gustazo.